En Sol de la Tarde, bueno, nos honra realmente, como Pedro anunciara hace un momentico, la presencia en esta escena de don Winston Santos. Licenciado Winston Santos es un santiaguero que se mudó para la capital muy joven y se quedó aquí politiqueando con el PLD. Y ha negado a Santiago. Ojalá y no sea liceísta ya a esta altura de juego. No. Bienvenido, Santos, a este espacio. Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido. Por la invitación. No soy aguilucho todavía, ¿eh? Ah, bueno, por lo menos. Sí, sí. Ah, como los buenos. Soy hermano, como hermano de un hermano de Winston. Don Winston, sí. Hay un tema obligatorio que no sé si el patrón, adelante, patrón, quería comenzar, pero hay un gran debate desde el Congreso y en la sociedad pues se ha hecho eco de esto, bien dividido, unos a favor y otros en contra. El tema de la reforma a la ley 8701 y lo que tiene que ver con una posible devolución del 30% de los ahorros de los accionistas de los fondos de pensiones. ¿Es eso viable? ¿Podría eso tener cabida en el sistema de seguridad social dominicano? Mira, el tema de las pensiones no es simplemente la devolución del 30%. Es un tema serio, profundo y complicado en República Dominicana y en el mundo entero. O sea, tal vez del año 20 al 50, América Latina sufrió grandes cambios en términos de seguridad social, poniendo un sistema que era el siglo XIX e inventado en Alemania. Sistema que fue lo que era el seguro social aquí, el sistema América Latina entero. El de reparto. Sí, pero de los 80 al 90, entonces dio un cambio ese sistema. Entonces vino la ley que conocemos hoy de seguridad social. Esa ley, la ley nueva, no cambió ni modificó para bien el tema de pensiones. Pero el tema de pensiones, discusión en todas partes. En Grecia hubo una crisis, Europa entera tuvo pie hacia arriba con el tema de las pensiones. España tuvo una crisis enorme, pero en ningún país del mundo hay pensiones que la gente sienta satisfecha. Exacto. En ningún país del mundo. Incluso países que la cubren, con los países nórdicos, que la cubren con el tema de los impuestos, y las deducciones por impuestos son por encima del 50%, tal vez sean las mejores pensiones, tal vez sean las mejores. Y la gente así, aún así no se siente satisfecha. Incluso recientemente vi a alguien hablando de que aquí la tasa de reemplazo era el 40% del último salario. O sea, 40% del último salario, esa es la pensión. Y yo digo, eso lo inventó él. Un economista de mucho prestigio, se lo inventó él. Porque siendo ministro de Trabajo, todos los cálculos que yo tuve la oportunidad de ver no pasaban un 30%. Ahora, ¿cuál es el tema de las pensiones? Primero, nadie cotiza para una pensión para que le devuelvan dinero, es lo primero. Es para garantizar una vejez, un retiro alejado de la pobreza. Claro. O sea, que el retiro no nos lleva a la pobreza. Correcto. Ese es el primer criterio. O sea, ningún sistema de pensiones habla de devolver dinero. Es lo primero. Aquí se estableció primero una condición, que era lo llamado de ingreso tardía, que tenían 45 años cuando entraron al sistema, porque iban a durar solamente, cuando llegaran a 60 años, iban a tener solamente 15 cotizando. El tiempo no Sí. alcanzaba. Y posteriormente el Consejo de la Seguridad Social estableció que para los enfermos terminal se les diera también Se le devolviera su saldo acumulado mediante un solo pago. Ahora bien, hay toda una corriente, debido a que en algunos países de América Latina ha habido devolución. Ahora bien, la devolución del dinero de los trabajadores, que es posible que un año atrás tuviera algún tipo de asidero, y que era para financiar la crisis con el dinero de los trabajadores y alejar la posibilidad de una pensión de algunos, porque pocos tendrán posibilidad de pensión. Oigan esto, escuchen esto. Es una realidad, es una realidad. O sea, fue una estrategia. Sí. Entonces, yo digo, o sea, el PLD como institución, la Secretaría ahora es que va a discutir el tema del 30%, pero el PLD, al igual que los mismos dirigentes sindicales, y que los sectores más conscientes de la sociedad, entienden que sacarle a la economía dominicana 210 mil millones, que no lo tiene el gobierno, que tendría que salir, como hizo Bolivia y muchos otros países, salir al mercado internacional a buscar esos prestados para devolverlo. Para pagarle intereses. Para pagar intereses. Sí, eso. Entonces, ¿cómo presiona eso la economía? O sea, ¿cómo presiona eso la tasa de cambio? Claro, ¿Cómo genera esa inflación? ¿Cómo empobrece eso a los mismos trabajadores
que quieren recibir 100.000, 50.000, 300.000 pesos. Eso es mucho, si fuera eso. Si fuera eso, sí, porque es 30%. Sí. Es 30% de quien tiene 300.000, quien tiene 200.000. Porque poca gente ha acumulado 1 millón, 2 millones. Reitero, el tema serio de las pensiones es el empleo. Es el mercado Fomentar laboral. el empleo mercado formal. laboral porque tenemos Claro. el 58% en informalidad. Claro. Es así. Y de 5 millones, que es la población económicamente activa, solamente 1.950.000, más o menos, está cotizando actualmente. William, ¿tú sabías que a través de estos Wilson, medios... espérate un momentico para que él termine la Wilson, idea. vamos a esperar Vamos a que el permitir doctor- que termine la idea, por favor. Después César y después usted. Sí, para que vean que el disculpe. sistema de pensiones, o sea, la dificultad es va más lejos del 30%. Si tenemos actualmente cotizando, o sea, alrededor de 2 millones, 1.900.000 y algo, 1.950.000 más o Que menos. también es poca gente. Es muy poca gente. Por, eso, por porque los el niveles de 58%, informalidad que tiene el el 58% mercado es laboral informal. dominicano. Pues exactamente. Es eso. Entonces yo le digo, ¿los informales van a acceder a una pensión? No, No. porque no están cotizando para ello. No. Incluso nosotros, en el gobierno pasado, iniciamos como un hito para la pensión solidaria, que era 100.000 pesos para los menos pudientes. Y establecimos a través del SIUBEN y los llamados índices de calidad de vida 1 y 2, o sea, los más pobres del país, se buscaron en todo el país, se hizo un prorrateo para provincias y lugares pobres y se les dio de 6.000 pesos. Y fueron alrededor de 5 a 7.000 pensiones más o menos que se dieron. Pero, bueno, nada mal, ¿eh? 5. No, Sí, nada mal. Pero eso no resuelve nada. Eso no resuelve nada. Eso es lo que fue la punta de lanza de algo que podría el gobierno hacer más adelante. Entonces, en Ahora- resumidas Esa es la no cuentas, contributiva. no aplica. Ahora- Escúchame, no César, es conveniente. No es conveniente ni para La el devolución sistema, del 30%. ni para el sistema de pensiones, ni para el sistema financiero dominicano devolver ese 30%. No, desde mi punto de vista, miren, es un asunto serio lo que estoy planteando. No es si me gusta el sistema o no me gusta. No. Es un criterio diferente. ¿eh? No apoyo la FP. Todo el mundo sabe que yo fui ministro de Trabajo y la posición mía eran clara y frente a todo el mundo. O sea, ahora bien, ¿para qué han servido los sistemas de pensiones de capitalización individual? Para financiar la crisis de los países que lo tienen. Porque acumulan mucho dinero. Claro. Un ahorro Es un interno. ahorro interno Un ahorro del interno importantísimo. Creo que ya está por encima alrededor de 15% Claro. del PIB. Por ahí más o menos anda. Debe ser de 13 al 15. Es mucho dinero. Entonces, es mucho dinero. Es mucho dinero. Y yo le digo a ustedes, pero la estabilidad se paga. Se ha pagado con eso. Exacto. César Cabrera. Ahora, ministro, usted que tuvo en sus manos, ¿no verdad? El Ministerio de Ex-ministro, Trabajo. todavía ministro. Ministro, Sí, tú sí, sabes no. que ese título no se pierde. Usted que estuvo en el ministerio ahí y lo conoce, ¿no verdad? Manejó todo este tema de la Tenía seguridad 20 años social. en el ministerio, ¿cierto, don Winston? No, Sí. no, yo duré 8 años. 8. Usted Como fue viceministro ministro. primero. 6 ¿no? viceministros. Y dos, Dije para la seguridad social. Correcto. Y luego 2. por eso, Pero que usted domina bien y conoce bien el Él tema. era jefe de Chupani. Y ahora estamos, ¿verdad? ¿y cómo Ahora fue que lo no, canceló? hace un tiempo Lo ya el sistema o la ley viene o sufre un proceso de modificación, ¿no verdad? Si tuviese en sus manos la modificación de esa ley, ¿qué ley tuviésemos hoy? ¿Qué modificaciones tuviésemos hoy? Sí, ¿qué ley? El sistema es un sistema primero de aseguramiento. Porque la gente no crea que pues la gente reclama algún tipo de derecho y dice, bueno, pero tú no contrataste el seguro para incendios, solamente fue para terremotos. Entonces no puedo cubrirte lo que tú estás pagando como prima. Claro. Entonces es un sistema de aseguramiento, ¿verdad? Y es lo primero que hay que definir. La gente espera y reclama derechos por los cuales... ¿verdad? Aseguramiento de la vejez, para cubrir la vejez. Bueno, ese es en el caso de las el pensiones. retiro- Ese es en el caso de las pensiones, pero el sistema de seguridad social es un sistema En de general, aseguramiento. en general. Con 3 grandes seguros, de riesgos laborales, pensiones y salud. Pero si se trata de modificar las leyes en sentido general, y que nosotros en el gobierno la vimos, hicimos un proyecto, y cuando vemos lo que plantea el gobierno hoy, está muy lejos de lo que uno pretende. O sea, yo vi documentos que el gobierno somete a los partidos políticos, y cuando habla de seguridad social, habla de 4 o 5 tópicos, habla de régimen contributivo subsidiado, ponerlo en vigencia, y yo digo, ¿para qué va a poner el régimen contributivo subsidiado en vigencia si el presidente acaba de decir que todo lo que no está en contributivo lo va a meter en subsidiado para que esté el 100% de la población asegurada Protegida. de salud? Entonces no va a haber espacio para
los trabajadores de cuenta propia. Los que para ellos, contrapropistas necesitan un espacio que hay que definirlo, que la eso ley no es, lo permite. precisamente, eso es contributivo subsidiado. Pero si hablamos de que el 100% está asegurado, entonces no hay nadie para asegurar. Exacto. O sea, ese es el tema que yo digo. Ahora bien, el gobierno plantea que se pone en funcionamiento ese régimen. Se han hecho estudios económicos de la carga que representa para el gobierno eso, para el Estado dominicano. Y nosotros planteamos en aquella ocasión, y se incluyó en la posible modificación, que no fue sometida al Congreso, la eliminación de ese régimen. De tal manera que haya un régimen contributivo y no subsidiado. El que puede pagar, no importa a qué rama pertenezca, y el que no pueda pagar. El que no pueda pagar no es subsidiado, y el que pueda... Y el que pueda hacer por cuenta propia que se convierta en un contributivo. Y punto. Directo. O sea, esas modificaciones. Hay un tema que no es de modificación, sino de aplicación de la ley, que el gobierno también lo plantea, que es la cobertura de salud para los pensionados. Es un asunto de justicia. Administrativo. Mira, eso es de justicia. Claro. Oh, yo lo discutí. Cuando más te necesito, me Pero llamas. déjeme decirle, porque no puedo decir mañana, mire ese señor planteándolo hoy, y cuando era ministro no lo planteó. No, cuando era ministro hizo una resolución y el sector empleador la objetó por un problema de suficiencia económica. En ese momento había suficiencia económica. Claro, los 12.000 millones estaban ahí. No, los 12.000 millones tenía la ARL. La Seguridad Social tenía alrededor de 7.000 millones en fondo. Y podía iniciar ese tema. Y se discutió y había una resolución, ¿eh? Y nadie va a salir a decir lo contrario, porque están los proyectos ahí hechos y sometidos a los sectores. Eso es de justicia. Este gobierno lo plantea en la propuesta que hacen los partidos políticos y yo estoy plenamente de acuerdo. Ahora es un tema de suficiencia económica. Claro. Porque ¿con qué se financia Ahora eso? no está ese dinero. Ahora ya no está ese ¿Cómo y dinero. con qué? Porque se financió la pandemia. Winston. Virgilio Félix. Sí, mire, no sé si usted tiene, aquí hemos dado una versión en este programa sobre, volviendo al tema del 30%, sobre el uso, como le dan los fondos 401k en los Estados Unidos. No sé si tiene conocimiento del uso de los fondos, que es un programa especializado que lo regula el gobierno con los empleadores y los empleados. Y son esos fondos 401k sirven para tomarlos, por ejemplo, como garantías para propias inversiones en bolsa, ¿verdad? Para creación de empresas, para la compra de apartamentos o viviendas de baja cuantía, para la compra de artículos que tengan que ver con productividad. Así, el uso de los fondos, y yo hice una exposición aquí, se la enviaré, con el uso de esos fondos, si se utilizan en forma productiva, se evitaría la inflación y el despilfarro, o sea, el sacar ese fondo que se ha utilizado en inversiones del Estado. Y hicimos una propuesta en cuanto a eso. No sé si lo había escuchado, los 401k, que son unos fondos que utiliza el gobierno norteamericano. Pero otra cosa importante es, y con respecto a la seguridad social, yo le digo, ¿y será verdad que en este país, sobre la ley actual y qué hay que hacerle, para que las aseguradoras dejen de ser el mejor negocio que tiene este país? Las aseguradoras médicas... Pregunta. Las aseguradoras médicas son el mejor negocio que tiene este país. ¿Qué hacer para mejorar las coberturas de ese sector? Mira, hay más de una pregunta. La primera es con relación a la rentabilidad de los fondos de pensiones. Profundo. La rentabilidad actual no es mala. Y la ley llama a que se inviertan en otros renglones, incluso en moneda extranjera. Ahora bien, no se ha permitido. O sea, el Consejo no ha permitido eso, simplemente por asunto de índole de impacto económico. Eso se hizo consulta al Banco Central, se dieron economistas y se dijo que no era conveniente en aquel momento, hace 2 años atrás, hacer la inversión en moneda extranjera. Por ejemplo, o sea, el tema no es la rentabilidad. El tema de este ejercicio aritmético sencillo que quiero hacerle a ustedes. O sea, ¿cuánto se cotiza para la pensión? Se cotiza el 8.40% de tu salario. 8.40. Sí, durante 30 años. Eso equivale a 8 años de salario íntegro guardado. A 3 años íntegro de salario guardado. Para tú retirarte con 3 años de guardado. Tú dices, bueno, pero eso tiene una rentabilidad. Muy bien, yo te digo, y eso tiene una inflación que lo persigue. Entonces es como para tú con 3 años de tu salario íntegro guardado,
y la rentabilidad que ha tenido y la inflación que le cae atrás, decir, yo con eso voy a durar 20 años vivo, comprando medicina, pagando casa y comiendo. Entonces, eso no es posible. El tema de la pensión tiene que ver fundamentalmente con la baja tasa de cotización, o sea, el poco dinero que se contribuye. Uno puede hacer aporte extraordinario al... Sí, se puede hacer aporte extraordinario. Porque eso es lo que el 401K es sí, eso. se puede hacer, es un aquí aporte se puede hacer, extraordinario que tú pero haces. Pero ahora no se puede hacer. Sí, se pueden hacer. Pero eso se hace hablando con el cargado de nómina y de manera fija. O sea, tiene que ser un porcentaje de tu salario. ¿Tú quieres, la ley lo permite. Permite que tú, sí, una resolución de la CIPEN establece que tú puedes establecer 1, 2, 3, 4, 5, 10% de tu salario para crear tu contribución. Ahora, lo que no te permite, como yo planteaba que se hiciera, es decir, bueno, pues yo me gané estos 50 mil pesos o los 100 mil pesos, déjame llevarlo al fondo de pensión. Bueno, y eso, que eso hay que modificarlo. Y que ese fondo libre, ese fondo que tú haces, entonces no sea obligatorio, ese aporte que tú haces, no sea, tú lo puedas retirar en el caso hipotético de la dificultad, o lo dejes, ¿verdad?, con rendimiento para tu pensión. Finalmente, para finalizar ese punto, con relación, ¿cómo fue? Porque fue un cuestionario. Sí. Con relación a qué hacer con relación a la ampliación de cobertura. La ampliación de cobertura implica obligatoriamente modificar la prima, porque para modificar la cobertura de salud, lo que hace es que se compra el servicio y se le agrega al catálogo de prestación de servicios. Entonces, nosotros modificamos el catálogo como en 3 ocasiones. Sí. Yo recuerdo que agregamos prácticamente en ese momento todos los medicamentos de última generación para el cáncer. Recuerdo y se aumentó la cápita para los medicamentos. Inclusive había medicamentos de alto costo. Yo recuerdo que había medicamentos de alto costo y lo subieron a 8. Bien. Lo subieron a 8. Primero fue que... Sí, lo recuerdo eso. Primero fue que la atención médica por evento de alto costo la llevamos hasta 1 millón por evento por año. Sí, es cierto. O sea que tiene 3 eventos en el año. Tiene 1 3 cánceres me descubrieron, me tienen que dar 3 millones de pesos. Y también los de la diabetes, muy importante. La insulina. Tú sabías que hasta hace esa modificación, las insulinas no estaban cubiertas en las ARS. Sí. Ahora bien, ¿qué ocurre con el catálogo de prestaciones? Que imagínense una canasta, como le llama canasta de servicio, una canasta de fruta, algunas que se van pudriendo, hay que sacarla y sustituirla por nueva. Entonces ese catálogo, ya nosotros, con todos los ministros, habíamos ordenado a CISARRIB que lo limpiara, que nos presentara la modificación de ese catálogo. De tal manera de que biopsia, por ejemplo, como la biopsia abierta, que ya no la hacen en ningún sitio, que está coteada y se paga por ella, sacarla e incluir la biopsia entonces con el punzón. Ya con el punzón fue incluida. Pero el asunto es sacar procedimientos que ya no se usan, que son viejos. Ok, Winton, cambiemos de tema. Nos quedan unos minutos en esta entrevista y usted no puede irse de aquí sin hablarnos de Domínguez Brito. Francisco Domínguez Brito está apoyando a mi amigo. A Francisco Domínguez Brito, claro. A mejor candidato que tiene vamos a respetar la Junta. En el caso, los mejores técnicos del país lo tiene Domínguez Brito. ¿Y usted conoce a Iván Lorenzo? Muy bien, una estrella. ¿Quién es ese? Está también ese fue el que se sentó ahí, que le el hicieron senador recular. de la República. El que se sentó ahí, que reculó. Vocero del PLD. Después le Por la faltaron provincia de Elías Piña. Winton, Soy su asesor. hoy no yo me convencí. Mire, yo pasé la noche turulato. Un abrazo a Iván Lorenzo. Pasé la noche turulato y me levanté algo confundido y digo, ¿como Fernandito? No puede ser. Tenga no, cuidado, como Fernandito no. Don Winton, con la pregunta. Escúchela bien. Y concluí a media mañana de hoy, después de una conversación con Pedro Jiménez, que la Junta Central Electoral, con la decisión de prohibir las campañas a destiempo, todo este tema, se confiesa adversa al PLD. Miren, Abinader duró alrededor de 20 años en campaña consecutiva, o sea, para ser candidato. La ley electoral sí, es la nueva. Ley, sí, es nueva. Vamos a escuchar a don Winston. Sí, por favor. Pero la campaña es igual que un procedimiento médico que lleva por etapas. O sea, usted no ha visto ninguno de ellos diciendo en los medios, fulano está presidente. Están reorganizando ¿verdad?, la estructura partidaria alrededor de ellos. Y es natural.
William, usted me merece mucho respeto, Wilson. pero Wilson. don Wilson, ¿cuánto Wilson? Don Wilson, usted me merece mucho Wilson, pero déjeme que ustedes me están saboteando. Es que esos lentes que tú trajiste hoy. Pero por favor, permítele expresarse. En Virgilio. comunicación se utiliza. Vamos a respetar al invitado, patrón. Vamos a y te permitirle escucha. expresarse. Adelante. Porque usted no sabe si está preguntando. Deje que él termine, hermano. Atrevido. Lo que digo que el inicio de cada campaña formal tiene, ¿verdad?, una manera como hacerlo. O sea, ninguno de estos compañeros, yo le he visto en actividades abiertas, porque así es, sí, en un salón cerrado, como lo establece la Constitución, lo establece el artículo 48, creo 47 y 48. Y las dos. Y la ley. Pero la misma la Junta lo ley. establece. Pero además sería coartarle derecho a un aspirante que vaya creando su estructura bateadora para competir. De lo que no podría competir. Si no hace eso, no podría competir Román. internamente. Claro. Porque la campaña no va a ser frente a los demás candidatos de los otros partidos. Claro. Tiene Ya, que ya, montar una estructura. pero además, la Fuerza del Pueblo tiene su candidato, que es Lionel. O sea, el PRM tiene su candidato, que es Luis Abinader. Entonces, el PLD se le quiere coartar el derecho de que El tenga PRD candidato. tiene su candidato, que es Miguel Vargas. No, el PLD, me refiero, sí, el no, PRD pero tiene el su PRD. candidato. sí. Estamos Muy bien. trabajando, nosotros no estamos en campaña. Entonces- Nosotros sí no estamos en campaña. Nosotros estamos respetando la ley. Adelante, don Wilson. Ay, Dios mío. Fijaré mi posición al respecto. Entonces, ¿qué ocurre con todo este tema? O sea, que el PLD hizo un congreso recientemente y se está reorganizando. No ha terminado el Congreso. Entonces, ¿qué ocurre? Estos compañeros que tienen aspiraciones para competir entre ellos y entonces luego competir en contra de lo contrario, con los partidos, ¿verdad? O sea, están contribuyendo a la organización interna. Y alrededor de ellos se están moviendo fuerzas. Es un proceso De hecho, reorganización. mire, Miren, los que este mandan la domingo, ley. Exacto. toda la fuerza de Domínguez Brito en el país se va a reunir en todo el municipio, en toda la provincia. Y es para dar pauta con relación a lo que Pero se va a reunir en la calle, va a marchar, va a hacer una caminata. En Mire, patio. ni con bandera, ni con consigna, ni con anuncio en la radio. Eso será en casa de familia, será en salones, En locales será del partido. locales del partido. Wilson, ¿usted cree que fue Eso es porque campaña. después que salió la doctora Margarita Cedeño de Ay, Fernández, ¿cuántos se han racado? el PRM, porque hay que llamar las cosas por su nombre, y tengo aquí el Aten- comentario del martes de mi Atención, el compañero presidente Leonel Virgilio Fernández, su Félix, vocero, está hablando a favor y el de ayer, de doña Margarita. No, el vocero del presidente se llama Omar Liriano. No, Omar Liriano, no irrespete a Pedro. Ay, mi hermano, puede. Adelante. Cuando sale la doctora y anuncia su candidatura, que es una mujer que todo el mundo sabe que goza de grandes simpatías en el electorado interno del PLD y hacia afuera del PLD, eso no es un secreto. Así es. Se lo ha ganado con su trabajo, como se lo ganó la doctora Milagro Ortiz Bosch y mucha gente valiosísima que tiene el PRM. Ya doña Margarita Entonces, se llevó a Ángel, la ahora te pregunta. está llevando a ti. Entonces, no, Atención, es Miguel que y Leonel. yo no puedo irrespetar a los candidatos y Vamos candidatas arriba, patrón. porque yo tenga otra simpatía. Vamos arriba, no vamos puedo. arriba. Atención. Entonces, yo le pregunto a don Winston, el PRM parece que presionó a la Junta para que tome esa decisión porque ellos comenzaron a presionar el martes con esa salida y con ese mismo tema que al otro día se despacha el presidente de la Junta diciendo que va a censurar y a sancionar. Mira, yo no quiero ¿Y acusar, anular? no quiero acusar a la Junta Ok. de recibir órdenes del No, yo PRM. digo el PRM. Sí, pero no quiero acusar a la Junta de recibir órdenes del PRM. Ah. De ninguna manera. Ok. Incluso no será conveniente tú ganarte la enemistad con el árbitro. No, como yo le digo a Ángel. Digo yo, ¿verdad? No puedo pelear con la Yo Junta. se lo digo a ni mucho Ángel. menos. Ahora bien, con relación al comentario que tú haces, debo reconocer que no solamente Margarita es buena precandidata. No. También Abel. Los tres son Ahora, excelentes. Son excelentes. Ahora, Los tres. ¿qué ocurre? Precandidato no. Precandidato. Aspirantes. Sí. Él lo dijo, O aspirantes. sea, aspirantes, lo que tiene que están creando una estructura. Y al PLD, oye, los partidos políticos giran en torno a los aspirantes, Al a liderazgo. diputados, Claro. a senadores, a Ellos son alcaldes, que lo que sea. movilizan las estructuras. Así es, por suerte para el PLD y por desgracia para el gobierno, el PLD tiene gente que aspira a ser presidente de la República y eso dinamiza el partido. Y que tienen condiciones. Y, sí, tienen muchas condiciones, pero además... Y son miembros esa del etapa comité político. miembros, sí, miembros Entonces Los tienen tres, derecho a los tres. salir a organizar su partido. Sí, lo que Tú para también, mí y tú resulta también, Brutus, en una hijo mío. contradicción, don Winston. Simplemente haciendo Lo un que para mí aclarando. resulta en una contradicción es que la Junta acaba de emitir una decisión de que los partidos tienen hasta el 17 de diciembre para cumplir el mandato de la ley de partidos políticos de
que estaba pautado para agosto pasado, pero ellos lo pospusieron para diciembre, de entregar actualizado la lista de la estructura partidaria actualizada cada 2 años. Entonces, tienen que salir los dirigentes al interior del país, claro. a organizar los partidos. Entonces, se destapa el presidente con este disparate y la verdad que uno no lo entiende. Tiene que haber una explicación, como Pedro le anda buscando una pata al gato. Yo tengo otra pata del gato. Dirían los urbanos. Porque para mí, si no es una respuesta a la presión desde el gobierno o del Partido Revolucionario Moderno, entonces es por un encargo de Leonel Fernández, que también como que se ha arracado después de la salida de Margarita. Bueno, a Román Jaque mucha gente lo acusa de ser de ese equipo. Yo no puedo acusarlo. No se deje meter ahí, que tú como muy Permítanle inteligente. expresarse a don Winston. Sí. Tú le quieres trazar Por una trampa. favor, patrón, vamos a respetar la entrevista. Vamos adelante, don Winston. Tú sabes que a la edad mía ya el Alzheimer viene, ¿verdad? Haciendo... No, ese está muy claro. Y decía, Está muy claro. Juan siempre decía que cuando se interrumpe el asunto, ¿verdad? Encontrarle la punta a la madeja es más, sí, pero no la pierda, que se la podemos entregar de nuevo. Sí. Si no está en la mano del PRM, como acusa Pedro, de que es el PRM que... No estoy acusando. Tú sabes, cuando yo acuso voy de frente. Entonces, la mano de quien está detrás de este anuncio irresponsable de Román Jaque. No, que no puedo hacer acusaciones yo. Ahora bien, lo que le digo a ustedes es que el PRM y quien esté en contra del PLD va a temblar, porque el PLD está reorganizándose y tiene la tarea puesta hasta diciembre. A partir de enero, entonces sale para la calle ya con actividades propias del partido, masiva toda. Y va a ser todos los fines de semana. Del partido. Del partido. Y Danilo Medina estará en esa... Estará en ella. En las actividades Estará en masivas. ella. Y no soy vocero del presidente porque él es vocero de él, pero estará así. Porque tenemos de meta organizar el partido hasta diciembre. Bueno, gracias, don Winston Santos. Va en contra de la ley eso, pero... Exministro de Trabajo de la República Dominicana, un connotado dirigente de larga data del Partido de la Liberación Dominicana. Brillante. Y amigo de todo este equipo. Brillante. Gracias, don Winston, por haber estado con nosotros. Encantado, gracias a ustedes. Siempre. Un placer.